Son las 4:08, faltan 2 minutitos, así que vamos a esperar tantito. Mientras dan las 4:10, falta un minuto. Les recuerdo a todos los asistentes que si por alguna circunstancia salen del grupo, salen de la conferencia o de la clase que estamos teniendo, pues que tenga un compañero de auxilio para que en dado caso me lo recuerde y que sepa que tienen derecho a la clase. Así que ténganlo pues presente, ¿no? Son 4:09:59, son las 4:10. Así que muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Estábamos nosotros viendo ahora, ¿por qué no quiere? No sé por qué me está fallando esto. ¿Por qué no quiere? Yo lo quiero compartir. A ver, aquí. No, no me deja. A ver, lo voy a cerrar. A ver si ahora sí. Bueno, buenas tardes. Ya todos están viendo el foro de la materia. Sí, profesor. Ay, gracias, gracias. Entonces, hemos visto diferentes tipos de riesgos que están más allá de los comúnmente conocidos. Entonces, los riesgos de la naturaleza, todo mundo en la escuela, en las diferentes materias o en las de seguros, pues los han tocado. Pero los riesgos antropogénicos, los que provoca el hombre, pues no los conocen a plenitud y estoy tratando de darle algunos ejemplos. Aquí está el mapa de riesgos de Aeon, que ya lo vimos. Está los riesgos de las megaciudades, el riesgo de la interrupción de la cadena de suministros, el modelaje del riesgo de terrorismo y finalmente un apagón de negocios por un ataque cibernético. Entonces, vamos a ver ahora los huracanes. Ya comentamos de entrada los antropogénicos, di algunos ejemplos y ahorita vamos a ver los riesgos de la naturaleza. El sismo
lo comentamos la vez pasada, sacando a relución lo que nos había pasado la semana pasada, utilizando la ayuda del Servicio Sismológico Nacional. Entonces, ¿qué nos tocaría ahora? Ver huracanes. Entonces, para huracanes, les tengo esta ayuda que es de un matemático, Horst Agatha. Entonces, quiero que lo vean ustedes. Espero que lo estén viendo, ya lo compartí. Así que ya es antiguo esta plática, pero ayuda mucho al estudiante a que conozca lo más importante. No se fijen en que, pues es que fue y que los huracanes han sido huracanes hay todos los años. Así que no hay problema de que conozcan de un reasegurador, Horst Agatha, que es director general de una reaseguradora en México, de la General Re. Entonces, aquí vemos la playa, que generalmente son los primeros afectados por las catástrofes naturales. Entonces, la agenda que siguió él era hablar sobre las catástrofes naturales en el mundo, o sea que va a dar una idea a este respecto. La otra cosa, ¿por qué suben los costos para los siniestros catastróficos? Ya lo mencionábamos en el de las megaciudades, que cuáles son los valores y las estructuras. Valores y estructuras. Así que hay que tener presente lo que vamos viendo para que nos vaya ayudando con determinada terminología. En las catástrofes se van a afectar personas y cosas. Las cosas son valores y estructuras, valores de todo lo que son los contenidos, y estructura es el edificio. Después, los últimos huracanes importantes para el sector de seguros. Cada año hay 15, 20 huracanes. Crónica de una catástrofe anunciada, el huracán Katrina y sus efectos. Y conclusión. Aquí nos dice el número de eventos catastróficos. Aquí número de eventos catastróficos, aquí cerca de 120. Aquí lo tenemos donde está este circulito o la flechita donde yo les señalo para que ustedes en la grabación lo puedan distinguir. Después viene el costo total para las catástrofes naturales. Vean cómo es muy errático, pero a partir del 2000, aquí vean qué brinco tan enorme dio entre 2003 al 2004. O sea, aquí tenemos en miles de millones de dólares. Entonces, aquí está 45,000 millones de dólares. Aquí, si hiciéramos 45, ¿no? Que saliera acá a este puntito. O sea, son cantidades enormes, no los podemos tener presentes. 40 siniestros asegurados más caros en el periodo del 70 al 2004, sin el siniestro del World Trade Center. ¿Se acuerdan que el 2001, que cae dentro de este periodo, fue el siniestro de las Torres Gemelas, el acto de terrorismo? No está incluido en esta lámina.
Así nos dice el autor. Y vean por qué es importante esta plática, porque casi el 75% de los siniestros en ese periodo se debe a huracanes. Pensaríamos que a lo mejor terremoto tendría un impacto. Aquí es el dolor, el miedo, la duración de la resignación. En el terremoto, pues es grave, pero su parte del pastel es solamente de un 15%. Después viene incendio, inundación y nieve. Así que el más grande es huracán. Por eso conviene esta plática, para que tengan una ubicación de los diferentes fenómenos de la naturaleza. Incremento en los huracanes. Aquí están por décadas: 60, 69, 70, 79, 90, 99. Y vean cómo el número de eventos empezó 8, a la decena siguiente 13, a la siguiente 29, y a la última de esta plática fueron 36. Daños a la economía en 1,000 millones de dólares. Son 18,7 mil millones de dólares. Y los daños en 1,000 millones, aquí sería daños pagados por las aseguradoras, 66.4 mil millones de dólares. O sea, son cantidades que no digerimos. Me gusta mucho. Nosotros que estamos en las clases ahorita de administración actuarial, como actuarios debemos de estar viendo para todos lados, no como este gordito aquí viendo el banco, ¿no? Se rompió el banco, se cayó el banco del piano, pero no voltea para arriba que se le viene el piano encima. Y entonces la pregunta es buena: ¿conocemos realmente el verdadero riesgo o somos miopes? Nada más estamos viendo una partecita del riesgo. Pues es interesante las ayudas visuales como esta, para que nos vayamos ubicando poco a poco. ¿Por qué están subiendo los costos por los siniestros? Pues sube la población mundial y sube la población de México. O sea, va a haber más personas, más bienes, más estructura. Entonces, hay la subida de la población y la subida de los valores y la concentración de los mismos. Y como concentración, pues nos muestra lo amontonado, lo abigarrado que están los edificios aquí en la ciudad de Nueva York, ¿no? Nuestro mundo cambió. Antes eran carabelas, ahora son buques enormes. Ya vimos en la clase pasada un patio de un puerto donde todos los contenedores están atorados. Pues esos 400 o 500 de estos contenedores son los que pueden ir en la plataforma de un buque transportado por el mar. Y entonces, si hay un huracán, pues va a haber problemas. Y otra cosa que dice que hay un alto crecimiento de riesgo de huracanes en las zonas más expuestas. Y aquí nos pone el ejemplo: el crecimiento enorme que ha habido en México de Los Cabos, Cancún y la Riviera Maya, que lo pone dentro de este primer cuadro, cómo ha crecido la población, la vivienda,
el número de establecimientos comerciales, manufactureros y de servicios. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de los últimos años visitar Los Cabos, Cancún, la Riviera Maya, o acá también Acapulco y Puerto Vallarta, aquí han crecido mucho. Entonces, hay mucho más personas, valores y estructuras expuestos al riesgo de ¿qué? De huracanes. Entonces, obvio que la siniestralidad va a ir creciendo con el tiempo. Después hay mayor sofisticación en la construcción y en los acabados. Construcción y acabados son estructuras. Los ladrillos, las construcciones y los contenidos son los valores. Vean ustedes aquí este ejemplo. Hoy hay infinidad de hoteles, gran turismo y categoría especial. Vean primero lo que son las paredes. Pues esto con el huracán sale volando. Y estas palapas, estos techos de palapas, cuestan muchísimo dinero. Pero además los valores que están adentro, los sillones, los burós, las lámparas, estatuas, aquí tenemos la vista al mar, toda esta cristalería, el aire del huracán se los va a llevar de corbata. ¿Por qué razón? Hay, lo vamos a ver más adelante, hay categorías del huracán del 1 al 5 y un valor intermedio, diríamos, sería un 3, 4, tiene velocidades que llegan a los 200, 220 kilómetros por hora. Imagínense cómo va a entrar aquí el vidrio, pues se va a romper. Y si está abierto, como pueden ser en estas hoteles, en estos cuartos de hotel, pues todo lo que está aquí adentro sale volando, se rompe, lo estrella, se daña totalmente. Aquí el ejemplo es de una suite presidencial en un hotel de playa en Los Cabos y nos dice, vean el detalle de los techos de palapa, entra con una fuerza de 220 kilómetros, lo vuela, ¿no? Una habitación estándar de un hotel de playa categoría especial, pues hay los camastros en la terraza, un camastro para descanso, la cama, la parte de las maderas, todo eso se desprende. O sea, los daños van a ser tremendos y por eso van subiendo los costos. Razones para la subida de los costos para los siniestros catastróficos, pues se está vendiendo más el seguro, hay mayor densidad de expuestos al riesgo, los valores asegurados están creciendo en su costo y en precio, y después las estructuras que son la vulnerabilidad de los materiales y de las tecnologías modernas. Veamos aquí un ejemplo. Vean cómo este huracán, aquí es de una película, ¿no? Donde la Torre de la Libertad, la inundación llega casi hasta el busto. Pero aquí esto sí es real, ¿no? Es real. Véanlo con más cuidado. No sé cómo hacerlo más grande. Vean aquí toda la construcción, todas estas construcciones se vinieron abajo. La fuerza del aire cerca de la playa y el agua del mar, vean cómo lo saca este barco, lo sacó de la playa y lo botó contra este edificio.
O sea, daño del edificio, daño del buque, daño de personas, daño de los contenidos y daño de las estructuras, ¿no? Este es de la película El día después de mañana. El cambio climático está dando unos cambios tremendos. Estos son glaciares, o sea, es nieve, pero esta nieve por el cambio climático se ha derretido por el calentamiento de la Tierra. Esto era en 1870. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que se visualice toda la... Entonces aquí lo veamos. Todo esto era nieve, así se conservaba, era natural. Ahora con el efecto del calentamiento global, ya han desaparecido, ya totalmente. Aquí estábamos en el 1870 y aquí en el 1999. Son 100 años después. Era un glaciar, Ron Glaciar en Wallis, Suiza. Esto que estamos viendo nosotros aquí está sucediendo con los polos por el dióxido de carbono. Entonces se van a derretir los glaciales y el agua del mar va a subir. Y entonces en Acapulco, muchos hoteles que son los que están a pie de playa, puede que el agua del mar suba y todo lo que va a ser el primer piso, pues a lo mejor van a dañarse y va a haber serios problemas. Hoteles, restaurantes de los mismos hoteles, ¿no? Los estacionamientos son, ¿cómo se dice? Subterráneos. Pues imagínense los problemas que se avecinan. Por eso es muy importante que lo tengan presente. Observaciones históricas, cómo fluctuaba, ¿no? Esta parte relacionada con la precipitación. Subía, bajaba, no se sabía, se fue estandarizando, ¿no? Y tiene estos valores, ¿no? Aquí dice, temperatura sube el 0.6 grados. El nivel de los mares sube en 12 centímetros. Los glaciares se derriten. El dióxido de carbono crece en 30%. Crece la actividad solar. No hay una tendencia significativa en la precipitación global. O sea, era errático, más, menos, y aquí está el cero. Entonces, por eso dice, en la precipitación global no hay un indicador preciso. Número anual de tormentas tropicales y ciclones. O sea, aquí está 20, entonces cercano a 20 era lo que ocurría y generalmente se da en la fase cálida, porque la base fría baja. Aquí base cálida sube, base fría baja, entonces base cálida sube. O sea, son indicaciones, ¿no? Específicamente, ya pasamos a ver la temporada del 2004. Son las trayectorias que tienen los diferentes ciclones. Generalmente los huracanes, que son los que están del lado del Golfo, huracán y ciclón es el mismo concepto. Nada más que se utiliza la palabra maya huracán para distinguir los ciclones que se dan del lado del Golfo de México. Entonces son huracanes. ¿Y dónde tienen su principio?
a la altura de Centroamérica, Nicaragua, por ahí así. Y de ahí arrancan. En cambio, del lado del Pacífico, el nombre que se les da son ciclones y también nacen allá abajo en la parte de América Central también, pero por el lado del Pacífico. Ciclones que se dieron en el 2004, Iván, Charlie, Jean y Francis. Generalmente se les dan nombres y se programan de antemano y van apareciendo A, B, C, D, F, G, según van apareciendo los nombres. Aquí sería el que vino primero, pues es el de la C, después siguió la F, después la I y después la J. O sea, nos va diciendo los nombres, las trayectorias, y las trayectorias de qué depende. Bueno, pues de los flujos que hay en la atmósfera de la diferente velocidad. Aquí, por ejemplo, estos 4 ciclones nos está dando las rutas. Vean aquí cómo, aquí está América Central, entonces todos nacen por esta parte y vean cómo está como haciendo una oblicua. Iba en un sentido y después se desvía hacia Miami. Iba por fuera, se desvía y entra a tierra. Después va Francis. Francis todavía nace pues, lejos ya frente a la parte superior de Brasil y Venezuela. Y entonces agarra y ese más o menos va directo. Y los daños, 8 billones de dólares, 5 billones de dólares, y van, ¿no? Vean cómo va, ¿no? 11 billones de dólares, y Jean, 4 billones de dólares. Este pasa por Cuba, vean aquí cómo puede dar así como que se regresa, vuelve a agarrar y sube. O sea, eso es lo delicado en lo que son las trayectorias, ¿no? Después el color de las diferentes trayectorias lo vamos a ver más adelante. Los 10 más grandes siniestros de la industria de seguros mundialmente, aquí está, ahora sí entran las Torres Gemelas, aquí está. Las Torres Gemelas costó los 32 billones de dólares, miles de millones es el billón americano, es 32.5 billones de dólares. Y todos los demás que fueron huracán, este es un sismo, huracán, 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 huracán. O sea, de toda esta parte solamente está un temblor del 94 y el terrorismo de las Torres Gemelas. O sea, 2, el de 17 y el más grande de 32.5, son fenómenos de la naturaleza, pero no corresponden a pero no corresponden a esta parte que son el terrorismo, es un riesgo antropogénico. Ahí lo tienen ustedes para darle una cosa rapidita, ¿no? Fenómenos hidrometeorológicos extremos,
ciclones tropicales en la categoría de huracán que golpearon el territorio mexicano en 20 años y tienen los nombres. Y aquí es lo que les quería mostrar. Del lado izquierdo tenemos categoría 1, van de 119 a 153 kilómetros por hora. Pero ya categoría 3, categoría 4, lo que yo les decía, pues ya estamos hablando de 178 a 209, 210 a 249, con que nos recordemos un número 220 kilómetros por hora. Esa es la velocidad del viento. Por eso ven cómo empuja y a veces levanta lanchas y coches y camiones, porque es una velocidad enorme la que se lleva, por eso tira paredes, los muebles, los bota, los rompe, los saca por la ventana. Entonces, con que se aprendan, ¿no? 220 kilómetros velocidad y más o menos corresponde a categoría 3 y 4. Y entonces aquí les va poniendo los ciclones que ha habido por el lado del Pacífico y los huracanes que ha habido por el lado del Golfo. Por los colores, busquemos este color de 5, ¿no? Vean, aquí tenemos, es el rojo, aquí de este lado, rojo, no veo rojo. ¿Dónde veo rojo? Acá un rojo, Gilberto, que fue el huracán del siglo, aquí está muy señalado, y cómo pegó por la parte de Yucatán y de ahí se fue para arriba, ¿no? Aquí está Gilberto, ha de ser señalando el lugar de entrada, creo, ¿no? Pero para que vean cómo sí estamos expuestos, no solamente por la parte de tierra, expuestos a sismos, estamos también expuestos a ciclones, Pacífico, y huracanes, el Golfo. Y por consiguiente de ahí ya podemos pasar a unidades por el efecto propio de toda el agua que ha ocurrido. Ahorita están pasando 2 ciclones a la altura de Jalisco y ¿cuál era la otra? Jalisco creo era, y otra donde está pasando Max, ya van en la M, y una de L, Lidia o Lida se llama, alguna cosa así, y que está también haciendo muchísimos daños. Imagínense los daños que hace a personas, valores, estructuras. Ahora, personas, valores, estructuras, metámoslo al sector agrícola. Toda la siembra, ¿cómo quedó? Se la llevó, la arrasó, ya no va a servir. Entonces puede haber que cuando hay por la parte del Pacífico, en Hermosillo, en Sonora, todo lo que es el tomate se lo lleva. Entonces, si se lo llevó, va a haber encarecimiento del tomate o jitomate, como también le llamamos, ¿no? Todo esto es nada más conocerlo. Estamos viendo tipos de riesgo. Gilberto, el huracán del siglo, a los colores. Apréndanse el rojo y el moradito. Este color, el que es el segundo, el rojo, y vean cómo aquí empiezan muy fuerte y van cambiando, vuelve a agarrar velocidad. Y el huracán del siglo fue Gilberto. Nada más para que
lo vean cómo pegó. ¿Y por dónde entró? Entró precisamente como lo veíamos aquí en el mapa, en esta parte. Creo que por ahí debe ser Tamaulipas, ¿no? Tampico, Tamaulipas y Veracruz es esta zona, ¿no? Entonces por ahí entró ese huracán. Aquí tenemos nuevamente los colores. Categoría 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuestros 220, aquí debe de ser otra clasificación. Isidoro o Isidora, aquí cómo está el ojo del huracán. Y vean lo curioso, cómo viene de Centroamérica, entra por la parte superior de la península de Yucatán, baja y de repente cambia sentido y entra a los Estados Unidos. Eso no se puede predecir. Ellos ahí, claro, la tecnología, los especialistas en esa situación, pero no necesariamente nosotros como actuarios, ¿no? Aquí hay otro huracán, el huracán Kena, como va por la parte de fuera y entra Emily, entra a la República Mexicana, ¿no? Va aquí toda esta parte, todo lo que está aquí azul es agua, es mar, ¿no? Y como en un determinado momento entran a la República Mexicana y es cuando hacen los daños. Viene otro en el 2005, Emily, y nos dice cómo entra entre Ciudad Victoria, ¿no? Cómo viene. Ahí es cuestión de que ustedes lo vean, lo analicen. Incidencia de huracanes en la República Mexicana. Aquí tenemos el total de categoría, la incidencia, ¿no? Se considera por medio además de los que han afectado directamente las costas nacionales. Entonces, el impacto que ha afectado directamente las costas nacionales y de mayor fuerza, de nivel 5, del punto 2, punto 3, punto 3, punto 2, punto 3. O sea que sí tenemos nosotros una fuerza grave, pero hay que pues considerar. ¿Cuál es? No me dice. Aquí vean cómo va cambiando los colores. Aquí el rojo, acuérdense, es la velocidad más fuerte y ahí cambia y llega hasta Dallas y ya desaparece hasta la altura de Kansas. Aquí tienen los colores, cómo empieza con azulito, va subiendo, después sube categoría 1 y brinca aquí ya no sé distinguir, aquí le pone rojo, categoría 4 y moradito, categoría 5. Vean aquí cómo agarró una mayor velocidad. O sea, son impredecibles poco a poco. Y después viene el huracán Katrina que acabó con Nueva Orleans. Cuando yo veo esto, digo, ay, caray, yo nunca pude conocer Nueva Orleans. Fui por cosas de trabajo
muchísimas veces a los Estados Unidos y pero no me tocó ir a Nueva Orleans. Dicen que era algo bellísimo, de fiesta, de chorcha, de felicidad y alegría, de relaciones, algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Pero el Katrina acabó con Nueva Orleans y dice, todo se fue con el agua, ¿no? Y esta era su casa y miren dónde está parado. Esa es la fuerza de un huracán, máxima en Estados Unidos, que las construcciones son muy ligeras. Puede ser madera generalmente. Por eso los incendios en las grandes ciudades, viejas ciudades como Nueva York, siguen siendo catastróficas porque están hechas de madera, madera en la que se usa. Por ejemplo, en los últimos años, ciertos barrios de Nueva York se tumbaron, se destruyeron, acabaron con él. No sé si han visto en películas a veces barrios abandonados, todo eso se destruyó y a base de tabique ya se hizo la nueva construcción en Estados Unidos, pero era muy, muy, muy ligera. Aquí vean los daños, estamos hablando de daños. Vean, están en su casita. ¿Por qué razón? Porque abajo el agua los tiene inundados. Aquí hay una patrulla, aquí está inundado más o menos a la altura de una llanta, ¿no? Pero vean aquí cómo ya hay inundaciones en algunas zonas donde todo esto fue pérdida total. ¿Quién podía vivir ahí? En la parroquia de San Bernardo se estima que 400,000 casas quedaron bajo el agua. Esos son daños por un huracán Katrina que acabó con Nueva Orleans. Aquí vean la iglesia destruida. Aquí este hombre agarrado de un poste. Aquí la inundación. En el techo de su casa pidiendo ayuda. Ya son cosas tremendas, viéndolas bien. Vista aérea de Nueva Orleans antes. No se ve muy bien, pero se ven arbolados, jardines, edificios. Y vean cuando pasó, se metió el agua hasta hacer un río. O sea, no se veía entre esta vegetación, pero se llevó los árboles, se llevó los árboles. Y vean cómo destruyó toda la ciudad. Toda la ciudad, aquí está. Otro ejemplo, todos estos amarillos, transportes escolares bajo el agua, pérdida total. ¿Cuánto cuesta un camión de transporte escolar? Póngale la cantidad que quieran y multiplíquenle nada más en esta foto. Estamos hablando de valores. Aquí carros destruidos por los ladrillos del techo de la casa. Ayúdenos, por favor. Aquí vive gente, perro y gatos. Agua, agua, agua por todas partes. El centro de Nueva Orleans, obvio que sufrió daños, pero nunca en la forma como fue. Aquí, vean, en el estadio Louisiana Superdome se encontraban refugiadas alrededor de 10,000 personas, entre ancianos, niños, enfermos, familias enteras y otros evacuados que no pudieron abandonar la ciudad. Aquí dentro de este estadio, aquí ven una foto. O sea,
que Dios nos libre de un mal de esa naturaleza. O sea, son daños tremendos. Y le andan buscando piezas al rompecabezas. ¿Y qué problema hubo? Que se rompieron los diques. O sea, habían diques que estaban defendiendo, ¿no? El agua. Aquí un hotel, todos los vidrios, y aquí entró el aire, rompió los vidrios y se llevó de corbata todos los bienes. La estructura del edificio, en lo que son los vidrios, totalmente dañados. Obvio que una estructura de esta naturaleza, pues el viento entra, sale y ya se va, porque rompe y encuentra salida. Aquí son casitas y coches, vean todos los coches cómo se los llevó el mar, los amontonó y los dejó amontonados en algún lugar, muchos de ellos golpeados. El robo, cuando hay un ciclón de estos, no se están preparados, faltan alimentos, o hay gente que no solamente por los alimentos sale a robar, sale a cometer latrocinio, ¿no? A cometer rapiña también se le llama, y pues la policía tiene que meter orden y decirles, oye, las rebajas ya terminaron, ¿no? Esa es una parte pues jocosa de la situación. Aquí como las personas de tercera edad se ven con problemas que no pueden abandonar sus casas, y esto se supone que ya es, ¿no?, la parte última, porque está aquí el techo de la casa, el señor está en casa, no puede salir y quedan atrapados. Destrucción total aquí, inundación, fuerza del agua, todos estos daños. Vean que es mucha madera todo esto, todas las casas dañadas, aquí completitos, aquí están grúas. Miren aquí cómo amontonó los carros. Es que es una fuerza de 220 kilómetros por hora. Imagínense cómo va amontonando y empujando, y llega el momento hasta aquí como quedaron unos encima de otros. Daños totales. Las frases que dijo Bush, de ninguna manera se puede imaginar Estados Unidos y Nueva Orleans y esta ciudad volverá a renacer. La labor que ha comenzado en la región del Golfo será una de los mayores esfuerzos de reconstrucción que el mundo haya visto. We will rise again, ¿no? Nos levantaremos. Sé que cuando uno se sienta en los escalones de un portal donde hubo antes una casa o duerme en un catre en un albergue atestado, es difícil imaginar un futuro luminoso, pero ese futuro llegará. Katrina puso de manifiesto serios problemas en nuestra capacidad de respuesta en todos los niveles de gobierno. O sea, ya hablando con la verdad. Y es la esperanza, la resiliencia que podemos tener. Cuando estuvo el terremoto del 85, salían así letreros como este en inglés que decía, México still alive, seguimos vivos. Eso era lo importante y hay que ir para adelante. Aquí en Nueva Orleans, viendo cómo era un lugar de felicidad, vean qué bonito era. Esta parte es la parte vieja, esta parte es la que se acabó, esta parte quedó bien, ¿no? Era la parte bonita, las fiestas en la calle, a cualquier hora me contaban y yo sí me gustaba y tenía un deseo enorme de llegar, pero nunca se me hizo, ¿no? Y aquí están los hechos. Aquí sí están los colores claros. La casi café es esta, si no me equivoco en el color, categoría 5.
pegó por aquí entre las 48 y las 72 horas, pero ya después entró con categoría 4, es este rojito, la categoría 4, y después ya disminuyó amarillo y el azul, tormenta, y depresión tropical, pues lluvia fuerte. ¿Y cuál fue la problemática? Que tenían un lago cerquita. Este lago, aquí está Nueva Orleans. Y Nueva Orleans estaba bajo el nivel de el lago. Aquí está mostrado cómo estaba el río, cómo estaba el lago, pero cómo está el punto A y el punto B. El punto A era un dique, aquí dice A de 23 pies. El agua llegaba a 18 pies, y el agua más alta en promedio era de 14 pies. O sea, no había problema, lo había resistido. El problema es que la fuerza del viento tumbó el dique, entonces metió el agua. Y por el lado B, pues era de 17.5 pies de altura, menor todavía. La elevación del agua era de 11.5 y el promedio era de 1 pie. O sea, aquí casi no se veía mayor problema, pero se rompieron los diques y toda esta parte se inundó. Había partes altas, pero otras quedaban debajo de los diques. Entonces entró el agua y pues todo quedó dañado. Estimaciones de los daños totales entre 100,000 millones a 200,000 millones de dólares. Víctimas mortales 1,036. Desaparecidos 30,000 personas. Daños asegurados, aquí está lo que hubo en la primera entrada, en la segunda entrada de viento, la parte de la inundación de Nueva Orleans el Grande, la parte correspondiente a daños por energía, falta de energía y gas y otras pérdidas por servicios. Hicieron varias estimaciones y quedaban entre 40,000 millones de dólares a 60,000 millones de dólares, la estimación más alta, ¿no? Puntos críticos, ¿cómo se va a ajustar el siniestro? O sea, todo lo que es el propiedades. Yo tengo un seguro de inundación, está por suma asegurada o está bajo declaración. Ven aquí, todos estos son trailers, estos son casas, ¿no? Aquí también destrucción. Ya lo verán ustedes con más calma, ¿no? En la problemática que tuvieron ellos en Estados Unidos, hay un beneficio adicional que se llama el costo adicional del nivel de vida. O sea, están por ubicación de ingresos A, B, C, D, y el costo living expenses, el costo de lo que es vivir, costos adicionales para vivir. ¿Cómo lo mides? Interrupción de negocios. No había con qué comparar, con qué ver, todo era pérdida total. La reposición de los bienes va a ser más costosa.
reponer, volver a traer, pero hay que esperarse a la reconstrucción o recibir el dinero correspondiente. Había pólizas que tenían cobertura de viento e inundación. ¿Cuál se paga? Entonces, el ajuste va a ser más difícil. La contaminación ambiental, el moho que quedó, la parte tóxica del moho, porque había muertos, desaparecidos, entonces era tóxico. Así que iba a ser muy largo el proceso de ajuste. Duración del huracán. Ya vimos las diferentes horas. Aquí habla de 96, de 120 horas, pero entró desde aquí, desde, ¿qué digamos? De 80 a 120, eso fueron 40 horas, fueron casi 2 días. El problema del huracán atravesando de aquí a acá ya son bastantes horas, ¿no? Lluvia constante. Probable impacto en los mercados de reaseguro. A la reaseguradora se les pide determinado capital, pero con las reclamaciones que van a tener o tuvieron, pues estaban bajo revisión, a ver si no habían quebrado o a ver si necesitaban el requerimiento de capital de solvencia, a ver si todavía alcanzaban a seguir vivas, y si querían seguir vivas, pues tenían que meter capital. Y después el seguro y reaseguro de energía y la parte de riesgo de mar fue bastante afectado, y casi el 85% de todos los bienes que daban al Golfo estaban asegurados en la Lloyd's de Londres. Aquí pues, estamos viendo cómo entró por Nueva Orleans, por Baton Rouge, por Jackson, o sea, las partes que tocó. No tocó Houston, no tocó Montgomery, pero sí lo que es la parte de Nueva Orleans y sus distritos, ¿no? Sí, no sé qué es. Puede ser una grúa para la construcción de puentes o carreteras. Puede, pero no. No lo conozco, no sé qué sea, pero también fue dañado. Pueden ser grúas también, la parte donde está cimentada la grúa, por esta parte de aquí, ¿no? Grúas de puerto, pero pues así se los dejo, ¿no? Probable impacto en los mercados de reaseguro. Si hubo tantas reclamaciones al reasegurador, pues dice aquí, pues va a ser muy difícil que el próximo año del siniestro se puedan comprar una cobertura de retrocesión a un precio razonable. Pues el reasegurador también dice, no, hoy me fue como en feria, pues tengo que aumentar las primas de reaseguro. Es lo lógico. Yo me recuerdo, este es un comentario personal que espero le sirva en su vida profesional. A mí me tocó trabajando para Interamericana, una compañía que está frente del Parque Hundido en Insurgentes. En el 85, el siniestro de una escuela a donde iban empleados de Banamex a estudiar inglés, y se cayó esa escuela y se murieron 50 empleados. 50 empleados que estaban en el seguro de grupo de vida asegurado con Interamericana. No había papeles.
había problemas con los juzgados, estaban cerrados, no trabajaban. Entonces hablé con el reasegurador y el reasegurador, un hombre cabal de reaseguro, dijo, vamos a pagar sin papeles. Y nos lamentamos el trancazo, porque yo también tenía mi retención. Él estaba reasegurando todo lo que es la parte de catástrofe, pero lo que me tocaba a mí, pues también se le entró. No había de, vaya y tráigame la justificación de que es la esposa, de que es el hijo, o tráigame el acta del Ministerio Público correspondiente a la muerte accidental. Pues si lo estábamos viendo. Entonces se pagó. ¿Qué sucedió con la renovación del año siguiente de ese contrato? Oye, por ética profesional, seguir reasegurando con esa reaseguradora. Me acuerdo que era Gerling, se llamaba Gerling, una reaseguradora alemana con la que teníamos muy buenas relaciones. Entonces nosotros seguimos reasegurando con Gerling. ¿Por qué? Pues teníamos que corresponder. Si no hay retribución, las primas que se cobran en un siniestro de esta naturaleza, pues no se logran amortizar los siniestros sino hasta después de varios años. Entonces decirle, pues voy contigo, te acompaño en esta no retribución. Ah, pues ¿qué creen? Que otra compañía grande del mercado mexicano que estaba asegurado con Gerling y tuvo una situación parecida a la nuestra, cuando el reasegurador le subió la prima, ¿no? Razonablemente a los siniestros que había tenido, esta compañía le dijo, ah, no, a ese costo ya no renuevo contigo. Ahí es donde ustedes como actuarios deben de tener ética profesional. No deben de ver nada más para su santo, nada más para la compañía donde trabajan, ¿no? Tienes que estar en el mismo barco. Ya sabemos que los riesgos de la naturaleza no tienen homogeneidad, no tienen, ¿cómo se dice? La repetición tiene un nombre especial, no tienen periodicidad, no tienen homogeneidad, no tienen retribución y no tienen repartición. Retribución quiere decir que las primas cobradas no alcanzan a pagar los siniestros que ocurren. Entonces ustedes deben de decir, pues tengo que correr el mismo riesgo, tengo que tener ética, tengo que entender que si ha tenido un año malo, pues no me van a cobrar la misma prima. Entonces ténganlo presente. Pero esa compañía para mí, desde ese momento tuvo tache. Es decir, hacer negocios con el actuario de esa compañía o con agentes de esa compañía, no. Porque hijos de tigre, pintitos. Por alguna razón, mi hermana era bastante grosera y tenía unos dichos que no les puedo mostrar para aquellas personas que obran mal. Y esta compañía obró mal contra esa reaseguradora Gerling en el sismo del 2015, ¿no? Después, ¿qué cosa tuvo como impacto? Pues que todas las líneas comerciales tuvieron una exposición muy grande y por lo tanto la participación de las reaseguradoras fue también muy grande. Y aquí tienen algunas reaseguradoras, Moody's, RMS, un 75%.
Y para las compañías en Bermudas, Interamericana tenía su casa matriz, la parte de vida estaba en Bermuda. Ahí en Bermudas tenían su casa algunas reaseguradoras. ¿Por qué? Porque ahí no pagaban impuestos, ¿no? Entonces, no será posible hacer una deducción de impuestos por la pérdida, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay una especificación que mientras tengas utilidad, no pagas, pero teniendo pérdidas, pues no hay de qué te eximan de impuesto, ni tampoco que quieras pedir que las pérdidas, pues que te las perdonen, ¿no? Pues no puede ser, ¿no? Entonces había que cubrirse con el capital de solvencia. Es muy interesante ya cuando hay siniestros, porque es cuando te das cuenta de todo el teje y maneje. Y esto también es riesgo, el manejo del riesgo, la mitigación del riesgo. Estimaciones en el 2005, vean cuántos reaseguradores entraron afectados por el siniestro de Nueva Orleans, de Katrina. Está el Berkshire Hathaway, XL Capital, Swiss Re, American International Group. Esta es la compañía donde yo trabajaba cuando sucedió el sismo, y el ejemplo que yo les platiqué. Montpellier Re, Axis, Ren Re, Ace, Munich Re, Everest Re, Endurance, Partners Re, Alliance, Platinum, PX Re, White Mountains, FM Global, Hanover Re, Transatlantic, AXA Re, Aspen, Kille, Fairfax, Wellington, Kathleen, Alpha Corporation, Amlin, Hiscox, Other Lois, All Other, había muchos otros más, y el total reasegurado fueron de 16,527, han de ser millones de dólares, ¿no? A no ser que esté en miles de millones. Ay, ¿qué me pasa con mi No, pues se me hace que lo voy a hacer así más rápido. Aquí está hablando en miles de millones. Miles de millones. Entonces, lo que se juntó de todas las reaseguradoras fueron 16,527 miles de millones de dólares. O sea, fueron 16,5 billones mexicanos en dólares, ¿no? Porque los gringos miden de otra manera los billones. Y nunca es tarde de aceptar un buen consejo. Aquí la viejita de Colgate, protección para la falta de dientes. No hay que tomar siempre las cosas con sabiduría. Hay cosas que suceden, que son inevitables, pero vendrán tiempos mejores. Patrick Thiel, de Partners Re, creemos que Katrina puede ser el acontecimiento de seguros más grande de la historia, pero su impacto económico se empequeñece debido al costo incalculable en vidas humanas, dolor y sufrimiento. O sea, esto es algo muy doloroso. Entonces, el dinero, como sea, es un impacto económico muy grande, pero la pérdida, el costo de la vida, el dolor y el sufrimiento es incalculable, ¿no? Y después el presidente de la Munich Re, Nikolaus von Bonhard. Probablemente no estamos preparados para dar una cifra, las tendré en 14 días, ¿no?
si la gente habla de que suben los precios, no se trata del reembolso. Los aumentos de precios que habrá en las primas, ¿no? Serán una reflexión de los riesgos incrementando que ahora han sido ampliamente probados otra vez. Hemos perdido negocios a lo largo de los años debido a nuestra insistencia en asignar precios apropiados. O sea, han perdido cartera porque hay gente en el mercado que cuando el reasegurador tiene pérdidas grandes, lo deja colgado de la brocha. Hemos perdido negocios a lo largo de los años debido a nuestra insistencia de subir el precio cuando hay que subir el precio. Y así va a ser lo mismo en Europa y Asia. Por lo tanto, los precios aumentarán globalmente con este tipo de siniestro. No van a aumentar al reasegurador los precios o el actuario, ¿no? No va a aumentar los precios a capricho. Tiene que haber una verdadera razón. Por eso tenemos que ser profesionalmente muy éticos. El cálculo tradicional de pérdidas catastróficas es aquí una caricatura. La solución del negocio catastrófico es muy complejo y requiere mucha experiencia actuarial. No son volados, no son aquí cruz y barajas, ¿no? No son dados, no es la bolita de cristal acá más abajo, o sea, es la experiencia. ¿Y cuál es el problema? Pues que seguro y reaseguro tiene un carácter hacia adelante, pero el precio lo calculamos con la experiencia que está atrás, retrospectivas. Entonces, por eso puede suceder que en algún determinado momento los siniestros del pasado han sido tan altos que requieren tener un ajuste en las primas. Aquí vean esta foto, vean los coches, el tamaño, y vean los barquitos. No son barcos enormes, son barcos de pesqueros, de camaroneros, y cómo están arrinconados y seguramente golpeados, destruidos. La naturaleza ha formado modelos que son responsables para la repetición de los sucesos, pero solamente para la gran mayoría de los sucesos. El que no puede recordar el pasado está condenado a repetir. Vean aquí, hay que recordar todas estas casas destruidas. Y esa frase, el que no puede recordar el pasado está condenado a repetirla, es de Jorge de Santayana, filósofo estadounidense. Bien, preguntas, dudas que alguno puede decir, oye, yo vi tal lámina de pasada, ¿qué quiere decir o por qué está de esa manera? O cualquier cosa que se les ofrezca, pues vamos a aprovecharlo para que lo comentemos, ¿no? Dudas, dudas, dudas. Bueno, entonces otra cosita a comentar, el libro ya lo comentamos, espero que por favor lo bajen, aunque no estén interesados, bajen lo que les puede servir, no ahorita, a lo mejor en 5 años, en 7 años, y ya lo compararán con los que estén más actualizados. Este libro es costoso. A mí no me costó, tuve la oportunidad de bajarlo de un portal chino, estaba en chino y en inglés, y me colé por la parte de inglés y lo pude bajar. Creo que difícilmente alguien lo encuentre y lo pueda bajar. Si lo encuentra, que a todo dar, no. Pero yo sé que las veces que otros alumnos lo han querido hacer, no lo han logrado, ¿no?
Después viene lo del Servicio Sismológico Nacional y ya queda nada más que conozcan ustedes, que tengan la idea de que existen las bases técnicas para el cálculo de la prima de riesgo y de la pérdida máxima probable de los seguros de huracán y otros riesgos meteorológicos. Y así como hay de huracán aquí, también les puse los de terremoto. Aquí la matemática está llevada de la mano en terremoto por ingenieros expertos en mecánica de suelos. Y nada más entraron los actuarios para manejar aquellos conceptos actuariales basados con los datos que dieron los ingenieros de mecánica de suelos de la UNAM. No quiere decir que ustedes están obligados a conocer esas matemáticas, ¿no? Porque están estudiando administración de riesgos y estamos en la unidad de tipos y estimaciones o medidas del riesgo. No, nada más que lo conozcan. ¿Por qué razón? Porque las matemáticas, pues sí son de alto nivel, no son matemáticas así de ahorita, yo lo hago y me como este taco y 20 más, ¿no? No necesariamente, no se puede, ¿no? Aquí tienen las bases para el riesgo, son creo que varios capítulos. En el primer capítulo habla de que es una amenaza sísmica, habla aquí de el cinturón circunpacífico, aquí lo ven, aquí tienen, va el cinturón circunpacífico, ahí está, aquí está la placa de Rivera y la placa de Cocos, enfrente de lo que es la placa continental, ¿no? Después habla de la serie de temblores, vean aquí cómo toda esta zona sísmica está tupida y sube y entra aquí por San Luis Río Colorado, se va hasta California y San Francisco. Entonces, la península de Baja California, Estados Unidos y San Francisco, pues hay el problema de que puede separarse, pero serán años y años y años, ¿no? Aquí está la placa de Rivera, aquí está la placa de Cocos y aquí está la placa intercontinental o norteamericana y las tres diferentes formas como aquí una entra, la de en medio es de inducción, la otra es de choque directo, etcétera, etcétera. Después, tipos de temblores en la zona A corresponde a los sismos de subducción, el que entra por abajo de la placa norteamericana. Y por ese movimiento de placas, aquí es la zona donde hay esos tipos de temblores. Después vienen los temblores de profundidad intermedia. También se dan en esa zona, pero más dentro de la placa norteamericana. Y después sismos superficiales que se pueden dar entrando un poco más a la altura de la Ciudad de México, ¿no? Aquí entrando a esta altura y a ese nivel de manera horizontal hacia el Golfo. Pero la parte norte, la parte noreste,
ahí no hay temblores, nadie les va a comprar el seguro de terremoto. Si compraran todos los asegurados de todo el país, pues a lo mejor la retribución saldría un poquito mejor, ¿no? Aquí está cómo es la subducción, viendo el punto de vista a la altura de Guadalajara, y cómo es la subducción visto desde el punto de vista Acapulco. Todo esto, el que lo quiera leer, hágalo. El que no, pues no pierda su tiempo. Después aquí está los sistemas de informática. Este es propio del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, este es el que utilizan en las compañías de reaseguro para calcular el riesgo de terremoto dentro de los seguros y encontrar la prima de riesgo. Esto se hace así. Entonces, todo es trabajo 95% ingenieros de la UNAM y 5% conceptos de tipo actuarial, ¿no? Y entonces empieza a hablar aquí de lo que es los parámetros de sismicidad, empiezan a medir la tasa de excedencia, cómo se va a manejar, o sea, ya son cosas de mecánica de suelos, y van encontrando que el calcular una magnitud no quiere decir que todos los sismos futuros que se esperen no van a ocurrir ni de la misma magnitud ni en el mismo lugar. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que la que es de la magnitud de 7.2 puede llegar a 7.8, ¿no? O la que, la número 3 que diga es de 7.9 aquí. El que lo lea lo va a encontrar, es interesante, toca aspectos de matemática, de estadística, de cálculo. Entonces, esa es la primera parte. Después viene un segundo capítulo, pero lo tengo que encontrar. Todos son matemáticas, está explicado, está cómo se hacen los diferentes ajustes, cómo se mide el ruido, cómo se calcula el ruido, hablando de amenaza, y se ayudan de aceleradores. Todas esas son gráficas de sismo. Este es Acapulco. Aquí está la zona hotelera, la zona de la bahía, la zona gris, la zona de Renacimiento es la parte café y la zona de zanja. Y los hoteles están aquí en la parte gris y ahí tiembla mucho. Entonces aquí cómo se lo calculan. Todo esto es de ingeniero. ¿Cómo se va a calcular esa parte? Ya terminamos el primer capítulo y así distinguen: primer capítulo, explicación, bibliografía. Viene el segundo capítulo, vamos en la O, la R, la S, la T, la B. Capítulo segundo, vamos a hablar de la vulnerabilidad. En vulnerabilidad ya empiezan a hablar de la cuestión de la tierra, del material, es la segunda parte, ¿no? Cómo puede haber las diferentes curvas con el uso del material y su elasticidad. Entonces ya se mide la vulnerabilidad, la probabilidad de daño, cómo se van a mover, como aquí vean aquí, van a salir diferentes fórmulas de ingeniería. Todo esto es ingeniería, distribuciones estadísticas.
Vamos a llegar a la bibliografía. Todo eso habla de lo que son los materiales. Ya me pasé. Y habla aquí ya, al hablar de vulnerabilidad, habla de la pérdida, la probabilidad de la pérdida máxima posible, ¿no? Y ya viene el sistema para la evaluación de la prima de riesgos y la pérdida máxima probable en los seguros de terremoto. Y aquí ya se mete a ir indicando los archivos planos y las codificaciones de la magnitud de cada uno de ellos. Entonces son las tres partes en que está compuesta y ya mete lo que puede hacer. Entonces, nomás que lo conozcan, es otra medición del riesgo de terremoto. Y ya no digamos el meteorológico. El meteorológico está todavía más... cancelar aquí. Entonces, esto lo subo. Y esto lo hago más grande. ¿Cómo lo hago más grande esto? Control más. Aquí cálculo de primas de riesgo. Aquí va, o sea, las matemáticas no dejan de ser ni más fáciles ni más difíciles. O sea, es ir con calma, conociendo los parámetros, dándole nombre, interpretar la fórmula y ahí va saliendo, ¿no? Habla de los sismos tsunamigénicos. O sea, un fenómeno meteorológico son los tsunamis. Entonces tienen que tener este movimiento, esta área. Por eso es que están ligados esos dos. Y esto lo hicieron también especialistas en meteorología. Aquí cómo se mide la parte de granizo, la parte de nieve, la parte de lodo. O sea, entran otros muchos conceptos que generalmente nosotros pues no estamos, no lo conocemos. Es algo que está fuera de nuestro diario que hacer y después ya viene la información de las carteras independientes, cómo vas a meter tú la información, la vas a capturar y vas a utilizar el sistema, ¿no? Y lástima, son todavía, les dejé esto para terminar la unidad. Catástrofes naturales y sus impactos en 2023. Entonces nos está diciendo las cantidades de pérdidas de catástrofes naturales, 50,000 millones de dólares, ¿no? La segunda cifra más alta desde el 2011. Ya estamos en el 2023 y las tormentas severas representan hasta el 70% de todas las pérdidas aseguradas. O sea, no solamente los sismos, en mayor cantidad son los huracanes, los ciclones, las tormentas severas. Entonces, 70% el año de 2023, 50,000 millones de dólares. En Estados Unidos, las tormentas son la principal causa de pérdidas aseguradas.
Y el terremoto en Siria y Turquía del 22 es el desastre más costoso en términos económicos y de pérdidas aseguradas. La compañía que nos hace el favor de darnos esta información es la Suiza de Reaseguros, la Swiss Re. Y ya después empieza a, vean ustedes aquí es Latinoamérica, América Latina, ¿no? Ahí tenemos América Latina, va mencionando aquí por letreros las catástrofes naturales, las pérdidas económicas que ha habido. O sea, se los dejo para que ustedes con calma lo puedan apreciar. Y pues también en México, en los últimos 10 años, ha habido un total de pérdidas por catástrofes naturales de 27,000 millones de dólares, de los cuales solamente estaban asegurados 5,000. O sea que 22,000 fue dinero fresco de la bolsa, del bolsillo, lo cual se traduce en una brecha o falta de protección del 80%. O sea, falta que se comprenda la gravedad. Estamos hablando de administración de riesgos. Estamos hablando de los tipos de riesgos y su medición. El seguro ayuda a la medición. Y después te ponen otra infografía interactiva. ¿Qué tan grande es la brecha de protección frente a catástrofes naturales en el lugar donde se encuentra? Pues entonces cogemos aquí México, aquí le damos América Latina, que cada uno lo haga. ¿Por qué no me quiere agarrar? Tiene que salir México. Aquí tiene que salir la banderita. Entonces, América Latina, vamos a ver. Bueno, ya yo quería que me saliera el otro. A ver, denme chancecito. Y no me la está queriendo. Pero puede que ustedes cuando lo estén utilizando esta infografía, le salga en la parte inferior de la infografía, se paran en América Latina, aquí, y sale la banderita de México por acá. Y al aparecer, no sé por qué, hoy no me quiere dar el chance. Aquí está México, mire. Aquí está México, le doy, y entonces ya tienen ustedes la brecha de protección, comprende el riesgo para cerrar la brecha y hay aquí todavía para catástrofe natural o para mitigar el riesgo climático. Escribe para buscar y ahí te dan mucho material. O sea, la Suiza de Reaseguros es una reaseguradora extraordinaria. Ahí yo fui a estudiar un diplomado del seguro de daños
en el Swiss Insurance Training Center de Zurich, pero es de la Suiza de Reaseguros. Y entonces nos da toda esta información que espero pues le sea de utilidad. Entonces yo creo que con esto hemos dado pues un repaso general, quizá de cosas que ustedes ya conocían, ¿no? Y las partes que ustedes conocían, no sé por qué sale esto. Ya faltan 3 minutos. ¿Ya faltan qué? Aquí, esta es que no es la unidad es esta, y íbamos a ver nosotros los riesgos causados por la naturaleza y los antropogénicos. Y todo esto del riesgo financiero lo vamos a declinar porque es el tema, lo explico después, el tema de su siguiente semestre de administración de riesgos. Y lo que son las medidas, ¿no? Lo que son las medidas, muchas de ellas ya las hemos visto en los diferentes actuariales, porque vemos el riesgo de fallecimiento, riesgo de invalidez, riesgo de pérdida de trabajo, riesgo de viudez, riesgo de orfandad. Entonces, ya hemos visto en el actuarial diferentes medidas de riesgo, ¿no? Y lo que viene como es valor en riesgo y valor condicional, lo veremos en la siguiente unidad. Entonces, con esto, yo voy a dar la conclusión de esta unidad número 3 para entrar a la unidad número 4, en donde ya vienen ejemplos ya determinados en la unidad que sigue. Así que en eso lo dejamos. ¿Dudas, preguntas? ¿Jóvenes no hay? No, profe, todo bien. No, profe, No, gracias. profesor, Todo gracias. bien, todo bien, profe. Bueno, pues entonces, que Dios me los bendiga y nos vemos, ¿no? Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe, hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. ¿Dónde tengo yo que...?